Ya está. Bueno, habíamos quedado la semana pasada en que hoy volvíamos a hablar de los temas de tesis, bueno, en este caso tuyo y de Rodrigo, sí, pero ya usando el lenguaje de reconocimiento de patrones. De acuerdo, sí. Entonces, pues, adelante. Okay. Quedaron planteadas algunas preguntas. La primera era si iban a trabajar cada uno de ustedes con patrones físicos o patrones abstractos y si tenían algún problema de selección de atributos, si tenían algún problema de clasificación supervisada, no supervisada. Así es. Uh-huh. Hice un par de diapositivas, doctor. No sé si ustedes las presento. O... Sí, claro, adelante, ¿sí? Como guste, sí. Bien. Voy a compartir. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ok. Entonces, encontré aquí este pequeño diagrama que me fue muy directo, ¿no? Va muy bien explicado. Uh-huh. Es referente a lo que es reconocimiento de patrones. Que nos dice, mediante un diagramita de flujo, dice, el reconocimiento de patrones, pues es la ciencia, una ciencia que se encarga de describir y clasificar objetos, personas, señales, etcétera. Esta técnica o esta ciencia se apoya en técnicas como la inteligencia artificial. Esto es mediante la lógica difusa, minería de datos y redes neuronales y agentes y robótica. También se apoya en otras ciencias, como dice ahí, la estadística, geometría y teorías de lenguajes, lógica simbólica, entre otras. Tenemos ahí sus aplicaciones principales, que son la previsión meteorológica, aplicaciones en medicina, reconocimiento de voz, caras, huellas dactilares, objetos y música. Este sistema de reconocimiento de patrones pues consiste en lo que es un sensor, que es el que recoge las observaciones a clasificar, y también consiste en lo que es un sistema de clasificación que va a clasificar lo que es la medición. También este sistema de reconocimiento de patrones es un sistema de extracción de características que va a transforma la información observada en valores numéricos o simbólicos. Sí, me pareció muy interesante y mejor explicado, ¿no? Reconocimiento. Entonces, pues ya pasando a lo que es solamente perdón, Manuel, solamente una observación. Sí, donde aquí dice sensor, rigurosamente no tiene por qué ser lo que normalmente conocemos como un sensor. O sea, a pesar de que ahí está usada la palabra sensor, es correcto. Solo que eso no necesariamente es lo que le llamamos un sensor. O sea, el sensor pudiera ser una cámara o pudiera ser un lector de archivo. O sea, no necesariamente lo que comúnmente le llamamos un sensor, pero me parece interesante la manera en que está puesto. Entre las aplicaciones que aparecen ahí, está muy interesante que aparece música. Sí. No sé si conoces algunas de las aplicaciones que, por ejemplo, hay para teléfonos móviles, que tú estás escuchando una melodía, enciendes la aplicación y tu teléfono te dice quién es y qué canción. Ya después que identifica la canción, pues te saca la letra y toda la historia que tú quieras. Pero bueno, lo interesante es que identifique la canción. No sé si has visto trabajar alguna de esas aplicaciones. Sí las he visto, sí las he visto, doctor. Incluso, como dices, te manda lo que es las letras, ¿no? Las letras de la canción. Ahora, lo interesante que tiene esa aplicación, bueno, puede que las haya más sofisticadas, pero las que yo he visto solamente dos. Si la canción no la tiene registrada, no la reconoce. O sea, no hay inteligencia artificial, o al menos no hay mucha inteligencia artificial detrás de la aplicación, porque podría desarrollarse una aplicación en la que digamos, el sistema escucha a un artista que no tiene esa canción registrada, pero te puede decir, está cantando fulano de tal o mengana o el grupo tal, aunque esa canción no la tenga registrada. Yo no conozco ninguna aplicación que haga eso. Las que yo conozco te dicen la canción, pero es porque por supuesto, tienen que tener detrás una base de datos enorme de canciones registradas, pero si no la tienes registrada, no te dice ni siquiera quién es. Exacto. Incluso te dice, no la reconozco, o cuestiones así, ¿no?
No, yo tengo una que a veces la pongo. Y entonces me dice, ¿estás cantando o tarareando? Cuando no reconoce la canción me dice, ¿estás cantando o tarareando? Ajá. Pero bueno, me parece interesante poder discriminar una aplicación que, aunque detrás tiene una base de datos enorme, porque sí tiene muchas canciones registradas, Sí, realmente lo que hace es un parseo. Lo que hace es un sí, parseo. Si la encuentra, te dice, esta es la canción que tú estás escuchando. exacto. Pero al menos, insisto, no dudo que haya otras aplicaciones mucho más inteligentes, entre comillas, que te puedan decir, la canción no la tengo registrada, pero el artista es fulano. Sí, sí, sí. Porque en ese caso estaría haciendo un procesamiento y una identificación de voz. En el Ah, caso anterior, lo que está haciendo es un parseo. ok, de acuerdo. Ok, está bien, seguimos Bien. entonces. Pero está interesante, está bonita y además me pareció interesante que tenga, entre otras cosas, acá en la de la izquierda, lógica difusa, Sí, porque precisamente en tu tesis se aplica lógica difusa. minería, es que viene también ahí minería de datos, redes neuronales y Sí. agentes y robótica. Ujú, Pues ujú, varias cosillas ahí. Ok, entonces me pareció, resumiendo todo lo que es reconocimiento de patrones, pues me pareció interesante este diagramita que más o menos ujú. explica, ¿no? Todo lo que es. Ok, entonces pasando, doctor, a lo que es el tema, aquí puse a manera de explicar lo que es el sistema, ¿no? Va a ser mediante una fotografía de la superficie a analizar. Dentro de la aplicación móvil va a estar mi sistema experto, que es el que va a hacer todo el proceso, la edición, etcétera, etcétera, para obtener nosotros un resultado o un reporte final de lo que es y la interpretación de los resultados, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, a ver, perdón. vamos a la anterior, vamos a la anterior. Es decir, que en tu sistema lo que entra es una fotografía. Así es. Ahora, tú trabajas con la fotografía tal cual, o sea, una fotografía podemos entender que, bueno, pues, al menos desde el punto de vista digital, es un arreglo de valores que corresponden a las características de los píxeles. O sea, cada píxel puede tener un número o una secuencia de números. Si trabajas, por ejemplo, con RGB, entonces puedes tener tres valores para cada píxel. Sí. Tú vas a trabajar con o el sistema, trabaja con la imagen así como un arreglo de píxeles o esa imagen se transforma a un conjunto de características. Esa es la diferencia entre patrón físico y patrón abstracto. Y patrón abstracto, ok. Yo lo analicé y siento yo que va a trabajar con patrón físico, porque voy a tomar la fotografía tal cual y a esta le voy a sacar, bueno, mediante el análisis visual voy a sacar una serie de características. Así es como lo estoy interpretando Ok, está yo. bien. A partir del análisis visual le sacas características y luego ya trabajas con características. Sí, Entonces, al final, el clasificador realmente trabaja con patrones abstractos. exacto. O sea, entra un patrón físico, que es la imagen, pero esa Sí, imagen tú le sacas información, que así eso es. tiene que ver con uno de los problemas de reconocimiento de patrones que tiene que ver con la selección de variables o la selección de atributos. Tú le sacas un conjunto de informaciones Así es. a la imagen y luego trabajas con esa. Ok, está bien. Perfecto. Sí, Ok, está bien, está bien. Ajá. Y luego en la salida, lo que pasa es que el reporte ahí sí, creo que está demasiado se ve pequeñito. muy borroso. A ver, No, es que lo veo muy chiquito. No sé si puedes ponerle, no, igual y si le pones a la presentación, ahí tipo presentación, por lo menos se anula eso ya. Ya está más grande. ya un poquito mejor. Ah, Eh, ok, sí, sí, ahí lo veo mejor. Lo que ok. quiero llamarte la atención sobre lo que dice, con base a los valores de entrada se tiene lo siguiente. Corrosión por Sí, picadura alta con un valor tal. sí, Corrosión filiforme media. Corrosión inducida por esfuerzo baja. Corrosión galvánica media y corrosión atmosférica baja. sí. Dentro de un momentico volvemos a tomar eso. Vamos a Ok, seguir con tu presentación y después regresamos ahí. ok, de acuerdo. Bien, entonces, mi siguiente diapositiva, pues es que vamos, aquí es la que vamos a trabajar con patrones físicos, Ujú. con características de la imagen, mediante lo que es la fotografía de la superficie. Dice, esta relación con objetos físicos, características de la imagen, con el propósito de extraer información por medio de un análisis visual que nos va a permitir
el establecer las propiedades de o entre conjuntos de dicho objeto, ¿no? O de dicha imagen. En mi siguiente diapositiva, tenemos que se va a trabajar con una clasificación supervisada que va a consistir en clasificar nuevos objetos basándonos en la información de una muestra ya clasificada, mediante unas variables de entrada, como lo marca ahí, y unas variables de salida. Ese es básicamente lo que yo clasifiqué, ¿no? Por medio de reconocimiento de patrones, lo que va a ser mi sistema, o a partir de mi imagen, todo el análisis que va a hacer. ¿Sí? Ok, está bien. Entonces, bueno, aquí lo que, digamos, desde el punto de vista metodológico y de la clase, efectivamente tú recibes un patrón físico, que es una imagen, y a ese patrón le extraes, en este caso, 5 variables. Sí. Desde el momento en que tú extraes esas 5 variables, ya tú pasas a trabajar con un patrón abstracto. Okay. Porque tu patrón ya no es una imagen, ya no es un conjunto de píxeles, sino es un valor asociado a picaduras en la superficie, un valor asociado a estrías en la superficie, un valor asociado a descamación de la superficie, un valor asociado a agrietamiento superficial y un valor asociado a ataque superficial. O sea, conviertes una imagen que era un arreglo de quién sabe cuántos píxeles, porque no sé exactamente con cuántos trabajas y qué sé yo, 1080 por 1080. No sé con cuáles trabajas, pero que son un montón de píxeles con información asociada a cada uno de ellos. Lo transformas, digamos que en información relativa a 5 variables. ¿Okay? Y luego entonces obtienes como salida estas también 5 variables. Ahora, vamos a mirar a la diapositiva anterior. ¿La anterior? Sí. No, esa no. Esta. Okay. Sí. Bueno, precisamente cuando tú clasificas y dices bien, haces una clasificación supervisada, porque tú tienes información relativa a imágenes que ya fueron clasificadas. Así es. Ajá. Pero aquí es muy interesante que en lugar de hacer un etiquetado común, común, ya la semana pasada estuvimos hablando de que en definitiva clasificar equivale a etiquetar. Sí. O sea, cuando yo digo esta muestra, digamos, de COVID-19 es positiva, pues le estoy poniendo una etiqueta. En este caso hay 2 etiquetas, positiva y negativa. No sé si en el caso de COVID-19 haya muestras que sean dudosas. Si hubiera dudosa, entonces habría 3 etiquetas, positiva, negativa y dudosa. Nunca he oído que una prueba de resultados sea dudosa, o me imagino que ante la posibilidad de cometer un error, si es dudosa dicen que es positiva. Esas cosas también ocurren. Puede ser, ¿verdad? Sí, claro. Hay situaciones en las cuales uno a priori define qué tan grave es cometer un error. Sí. Y ante la posibilidad de cometer un error, entonces uno se va por cometer el menos grave. Sí. En este caso, por ejemplo, el caso que estamos hablando, si hubiera una muestra dudosa, es preferible decir que es positiva a decir que es negativa, porque si yo digo que es positiva, la persona se va a cuidar. Si yo digo que es negativa, la persona no se va a cuidar. Entonces, a partir de las consecuencias, entonces uno prefiere cometer un error en lugar del otro. Es el mismo caso de, bueno, en los libros se habla de eso. Es preferible decir que va a temblar y que no tiemble, a que yo diga no va a temblar y tiembla. ¿Por qué? Porque uno no se preparó para eso, ¿no? Entonces, en muchos problemas de clasificación, los errores no son del mismo tipo. No es lo mismo decir que sí cuando había que decir que no decir que no cuando había que decir que sí. Exacto. Entonces, bueno, en este caso, como yo te decía, clasificar normalmente consiste en etiquetar, poner una etiqueta. Lo interesante que tiene este trabajo con el que tú, bueno, estás haciendo tu tesis, es que no se hace un etiquetado tradicional, sino que se hace un etiquetado asociado a la lógica difusa. Okay. De modo que en lugar de decir esta imagen presenta corrosión por picadura, lo que dice es presenta una alta corrosión por picadura. Entonces, y de la misma manera, entonces te dice que la corrosión filiforme es media y que la corrosión atmosférica
es baja. Sí. Entonces, en lugar de usar una etiqueta, digamos, binaria, en la cual me diga sí o no, tiene corrosión por picadura o corrosión inducida o la que sea, usa un etiquetado difuso, en el sentido que te va a decir es media, baja o alta. Entonces, este no es el problema clásico de clasificación o de reconocimiento de patrones. O sea, el problema clásico de reconocimiento de patrones cuando se plantea, digamos, a nivel de un curso, pues lo que se hace es decir, bueno, pongo una etiqueta. La etiqueta es sí, la etiqueta es no, la etiqueta es... Pero en este caso se está usando un etiquetado que se puede considerar difuso. Porque incluso se está diciendo que es alta, pero se da un valor asociado en una escala de 0 a 1. Exacto. Esto es porque no se tiene ¿cómo se dice? O la certeza, ¿no? De si eso no es corrosión, me imagino. No, yo creo que más que no tener la certeza es que no se puede decir sí o no, porque no Ajá. es tan simple decir, bueno, esta superficie no tiene corrosión, Sí. hoy no tiene corrosión y mañana sí tiene. No, es que no se pasa de un no a un sí, sino que se va pasando gradualmente. Ok. Digamos, en el caso del COVID, tú o tienes o no tienes Sí. el virus, digamos, o los anticuerpos que dicen que tú tienes el virus. No es que, bueno, sí, el virus está entrando, pero todavía no ha terminado de entrar. No, eso no ocurre. O lo tienes o no lo tienes. Entonces, en ese caso es una situación totalmente binaria de sí o no. Exacto, ok. Pero en este caso no se pasa de no corrosión a sí corrosión, sino que se va pasando gradualmente y entonces por eso la gente que trabaja en esto, y bueno, las personas que desarrollaron el sistema experto, decidieron ponerlo de esa manera. O sea, aquí hay un grado bajo de corrosión de tal tipo, pero bueno, ya hay, o aquí ya hay un alto grado, de modo que las personas que tienen que ver con la superficie expuesta, puedan tomar decisiones. Exacto, ok. A lo mejor, qué sé yo, por poner, a lo mejor dice, bueno, esta superficie que tiene una corrosión media, la puedo salvar con algún tipo de tratamiento. Okay. Esta superficie que tiene una corrosión alta, a lo mejor ya la tengo que sustituir. O sea, la clasificación va a conllevar un conjunto de decisiones. Exacto. Ok, Bien. muy bien, muy bien. Oye, Sí. entonces, aquí un elemento importante también que, bueno, tiene que ver con lo que vamos a ver en la clase de hoy, es cómo clasificas. O sea, en esta imagen, en esta diapo, vemos que tú recibes una imagen que es una fotografía. Ajá, exacto. Digamos que por el camino, antes de llegar a lo que es propiamente el sistema experto, hay un preprocesamiento y hay primero preprocesamiento de la imagen, porque puede ser que haya que decidir en qué pedazo se va a trabajar de la imagen, o sea, un manejo de ventana, o a lo mejor mejorar el contraste, etcétera. O sea, ahí hay un preprocesamiento. Sí. Y luego hay una extracción de características que tienen que ver con con estas variables que tú estabas mencionando. Así es. Ahora, luego entra al sistema experto. Y aquí, bueno, lo que vamos a ver y hablar un poquito en la clase de hoy es precisamente de los distintos métodos o algoritmos, pero más que algoritmos serían métodos porque van a ser, digamos, grandes grupos de clasificación. En este caso, el sistema experto entra dentro de lo que se conoce como clasificadores basados en reglas. Porque justamente lo que tiene el sistema experto es un conjunto de reglas, que en este caso son muchísimas, no me acuerdo ahora cuántas son, pero en algún momento revisé yo cuántas reglas tenía el sistema experto, son muchísimas. Sí. Y bueno, justamente se trata de eso, de un clasificador basado en reglas. Ok, muy bien, me parece muy bien, Manuel. Espero que le resulte también interesante a Rodrigo cuando tenga la oportunidad de ver la clase y ya escucharemos entonces a él cómo enfoca su tema. Su sistema, ajá. Ok. Okay. Entonces, Esta presentación, ese trabajo, doctor, lo subimos ahí a la carpetita de sí, la materia. sí, me parece Sí. súper, sí. Ok. Sí, ajá, tú tienes permisos para subir materiales. Ahí donde dice materiales de clase, Sí. sí.
ponle de título presentación 1, Manuel. Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, lo que quiero es que ustedes conozcan algunos algoritmos de clasificación. Algoritmos de selección de atributos, algoritmos de clasificación no supervisada o de clúster, como se conoce, y algoritmos de clasificación supervisada. Pero para ello vamos a hacerlo a través de un software muy conocido. Normalmente las personas que tienen vínculos con Machine Learning y problemas de clasificación, pues usan muchísimo este software. No sé si has oído hablar del que se llama Weka. No, precisamente lo escuché hace unos días porque alguien me lo solicitó, doctor, aquí. Ah, ya. Pero no, Bueno, es la primera vez que lo había escuchado. ok. Sí. Hueca, con W, hueca, Ajá. porque no es hueca de que tenga un hueco, es hueca de hecho, el nombre tiene que ver con un pájaro, un ave, no sé si es correcto decirle pájaro, pero bueno, es un ave que existe en Australia, que creo que se llama hueca. Y además, parece que me imagino yo que porque tiene alguna similitud tal vez con el nombre de la universidad donde lo desarrollaron, que es una universidad que se llama Waikato. Creo que se llama Ok. Waikato. En fin, voy a compartir pantalla. Sí, Ajá, entonces, pues la idea sería la siguiente. ¿Ya ves mi pantalla? ya, doctor, sí. Ok, bueno, yo tengo abierto aquí Weka. Yo uso muchísimo Weka. Como no ve, Waikato se llama bueno, déjame poner esto Wildcat. acá. Ajá. Weka es el nombre de esta ave, parece que es endémica de allá de Nueva Zelanda. Dice Weka, un pájaro originario de Nueva Zelanda. Y, y la universidad es la Universidad de Waikato, que también está en Nueva Zelanda. Bueno, yo dije Australia, pero realmente es Nueva Zelanda. Entonces, la idea, Manuel, es que ustedes instalen Weka. Es un software o sea, no tiene demasiados requerimientos, está libre en Internet. Ok. Yo lo voy a cerrar para empezar desde el principio. O sea, nada, lo bajan y lo instalan, porque vamos a trabajar con Weka. Ok, sí, doctor. Tengo un chorro de cosas abiertas para variar. Ya. Entonces, bueno, ya una vez que lo tenga instalado, ya digo, no es un software que requiera demasiados recursos. No sé por qué me abre esto acá, pero bueno, aquí vamos. Voy a poner acá Weka. La versión que yo tengo es 3.8. No sé si hay alguna posterior, pero en esencia serviría cualquiera. Ok. Entonces, bueno, ahí sale el logo de Weka. Acá nos sale un warning, ¿no? Un mensaje de que normalmente, como es común, le ponemos aceptar y seguimos. Hay algunos, vamos a decir, tools que se pueden adicionar. De momento no vamos a adicionar ninguno. O sea, vamos a trabajar con lo que ya tiene Weka. Entonces, por eso aquí, pues no voy a buscar ningún otro tool o Ok. otra y ya. Y entonces aquí normalmente Weka presenta distintas aplicaciones o variantes. Sí. La, la que debemos elegir es Explorer. A pesar de que yo pensaría, a mí en mi lógica me dice, pues yo debía entrar a Experimenter, porque yo lo que quiero es experimentar, pero realmente no es así. O sea, las opciones que vamos a ver, todas están en Explorer, entonces la idea es entrar directamente a Explorer. Y ahora cuando abra, pues ya abrió Explorer, creo que la abrí más de una vez, 3 veces. Se presenta esta pantalla. Y lo primero que habría que hacer es abrir
un archivo. Entonces, bueno, voy aquí a Open File y normalmente cuando lo bajes, Weka va a tener una carpeta que se llama ejemplos o se llama, voy a entrar a ver, o se llama data. Déjame ver dónde está Weka. Lo que pasa es que como yo trabajo, ya te digo, yo sí lo uso mucho, entonces tengo más... Es donde vienen ejercicios ya vienen prediseñados. datos, no vienen ejemplos resueltos, pero sí vienen datos. Ok. Con los cuales ya podemos trabajar. Aquí está, Weka 3.8. Cuando entro a la carpeta tal cual, ¿no? Aparece data. Okay. Entonces, en esa carpeta que aparece, que dice data, pues trae una serie de ejemplos. Normalmente, bueno, yo estoy casi seguro que yo aquí tengo más de lo que Weka trae, pero bueno, no importa. Cualquiera nos va a servir. Normalmente son archivos con una extensión ARFF. Okay. Esa extensión ARFF es la extensión de los archivos de Weka. Okay. Pero hay otros software que ya permiten leer ARFF. No sé, tú tuviste en el curso que dio Nelva, ¿te acuerdas? Del Canine. De minería de datos, sí. Efectivamente, en ese curso que dio Nelva, sí. El software que se usaba, que se llama Canine, bueno, yo digo Canine, hay quien dice Canine. Canine, Nine lee archivo ARFF también. Okay. O sea, Weka es un software muy reconocido, realmente muy reconocido mundialmente. Y entonces, por ejemplo, Nine, que se desarrolló después, tiene la facilidad de que también lee archivos ARFF. Yo uso a veces un software que trabaja con conjuntos rugosos que se llama RSS, lee ARFF. Exacto. Hay otra plataforma de esta, de una universidad española, creo que la Universidad de Valencia o de Granada, no me acuerdo dónde es, que se llama Kill, que también tiene formato ARFF. O sea, el formato ARFF es un formato bastante extendido. En algún momento podemos abrir, si te descuidas tengo yo abierto alguno aquí, porque yo ayer estuve trabajando con, a ver si tengo un ARFF aquí. No. A ver si de casualidad tengo alguno abierto para más o menos que tengan, aquí hay un RFF. Aquí está. Este es el formato. Sencillamente, bueno, usa aquí arriba un identificador. @relation es el nombre que va a tener la base de datos. Luego, para cada uno de los atributos, pues igual tiene un @attribute para decir que va a dar información de un atributo. Después viene el nombre del atributo y los valores que toma el atributo. En este caso, porque todos son, vamos a decir, simbólicos, de la manera que está escrito, son simbólicos, a pesar de que son números enteros, le estamos diciendo que son simbólicos. También aquí se puede poner la palabra numeric, o se puede poner, o sea, después vemos las especificidades. No es, en este momento la intención no es exactamente construir archivos ARFF, sino bueno, más bien entender qué información trae el archivo. Ya te digo aquí, lo único que dice es un identificador para el nombre de la relación. Después vienen los atributos, pero primero dice @atributo, el nombre del atributo y los valores que toma. Que no necesariamente tiene que estar así. En este caso está así, porque bueno, yo estaba trabajando con este archivo y quise que me los trabajara como símbolos. Como si fuera ABCD, igual, 1, 2, 3, 4, pero son símbolos. Todos estos atributos son simbólicos. Al final aparece el atributo de clase y bueno, el atributo de clase es 1, 2, 3, 4. Es decir, que este último número lo que me está diciendo es en qué clase está el objeto que se describe a través de este vector. ¿Ok? O sea, al final dice atributo clase, me dice cuál es el atributo de clase y después entonces como @data ya vienen todos los números, todos los valores separados por código. ¿Ok? Bueno, eso es un archivo ARFF. No sé si tengo alguno más abierto.
Todo donde dice @data, doctor, es a partir de lo que nos arroja, a partir de lo que tenemos en la parte de arriba, ¿verdad? Atributo, que dice Sí, sí. @atributo, ¿verdad? Sí, los atributos vienen en el orden que dice arriba. O sea, Exacto. el primer atributo, en este caso se llama V1 y toma los valores 1, 2, 3, 4. Ese es este valor que aparece aquí. Ok. El segundo atributo se llama, le van a llamar, en este caso se llama V2 y solamente toma los valores 2 y 1. Y así, o sea, los atributos aquí aparecen en el orden en que fueron descritos en el encabezado y el último es el de clase. ¿Ok? Ok. Sí. Bueno, entonces ese es un más o menos, ya te digo, no hay que ahora dominar totalmente el formato ARFF, pero como tú puedes ver en la carpeta que trae Weka, pues tiene Sí. muchísimos archivos. Creo que originalmente no están todos esos, pero no importa, con que haya alguno ya vamos a poder trabajar. Yo voy a tomar, por ejemplo, bueno, este que se llama Iris, por poner uno cualquiera. Solamente, bueno, en este caso, la primera opción, por supuesto, es abrir un archivo y entonces agarro el archivo con el que yo voy a trabajar y lo abro. Y entonces, cuando abro el archivo, déjame quitar esto de aquí. Cuando abro el archivo, entonces pues ya me da información, me dice que la relación se llama Iris. Esto es porque lo leyó de la primera línea. Recuerda que la primera línea decía @relation y un nombre. Este es el nombre que tiene el archivo, allá arriba. O sea, este no es el nombre del archivo. Si yo lo guardé como, qué sé yo, Toluca.arff, por decir, aquí no me va a decir Toluca, aquí me va a sacar la palabra que dice en @relation. O sea, esto lo leyó dentro ya del archivo. Sí. Entonces me está diciendo que tengo 150 instancias, que tengo 5 atributos. Estos atributos incluyen el atributo de clase. En este caso, estos son los atributos. A ver, voy a hacer algo. Perdón, voy a irme un momentico atrás y voy a abrir. Voy a intentar. Bueno, no, vamos a dejarlo así para no. A ver, ya. Este archivo que estoy leyendo tiene 4 atributos que, bueno, son sepal length, o sea, la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Esta data, no sé si alguna vez has oído hablar de ella, que se llama Iris, es sin lugar a dudas la más famosa de todos los datos que hay de clasificación en Internet. Incluso, si no me equivoco, el primero que publicó estos datos, o al menos que los usó, fue Fisher, el de la F de Fisher de estadística. O sea, estos datos se publicaron por primera vez para pruebas estadísticas. Pero después se han hecho muy famosos porque pues, se usa mucho en la literatura para mostrar cómo trabajan distintos algoritmos de clasificación. Entonces, son datos de lirios, realmente de iris, pues son lirios en inglés. Sí. Entonces, estos datos son eso, longitudes de sépalo, ancho de sépalo, longitud de pétalo y ancho de pétalo. Y se corresponde con 3 clases. Ahora vamos a ver acá la información de las clases. Aquí, bueno, estoy diciéndote que la relación se llama Iris, que tiene 150 instancias, que tiene 5 atributos. Aquí se está contando el atributo de clase, que como puedes ver es el último que aparece aquí. 5, ¿no? 5 clases. Ajá, ok. No, 5 atributos. 5 atributos, ok. Sí, no, realmente son 3 clases. Aquí aparece en este panel de aquí de la derecha, aparece la información por clase. Ya. O sea, esto se corresponde con una clase, esto se corresponde con otra clase y esto se corresponde con otra clase. Yo voy a ir aquí, por ejemplo, voy a ajá, aquí está el atributo clase. Selecciono el atributo clase y precisamente lo que me está diciendo es que las clases son setosa,
versicolor y virgínica. Son las tres clases. Bueno, iris setosa, iris versicolor, iris virgínica. Que se encuentran, perdón, dentro de esta atributo clase, ¿verdad? Sí, claro. Correcto, ¿verdad? Estos son los valores que toma el atributo. El atributo clase toma estos valores. Exacto. Ahorita vamos a visualizar el archivo para que veas cómo es. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que en la clase iris setosa hay 50 individuos, en la clase, o sea, instancias. En la clase iris versicolor hay 50 y en la clase iris virgínica hay 50. Y bueno, está graficado de esta manera. Si me voy a este atributo, que era el que estaba visualizado antes, bueno, aquí lo que dice son que este atributo es un atributo numérico. Aquí donde, no sé si alcanzas a ver aquí, donde tengo el cursor, a la derecha. Sí, numérico, ajá. Efectivamente. Numérico, ajá. Este atributo es numérico. Okay. Y dice que no hay valores omitidos, o sea, missing values no hay valores omitidos, las instancias tienen valor, hay 35 valores distintos, y bueno, que no se repiten, entonces hay 9 que son únicos. Esa es información que nos dan con respecto al valor del atributo. Si me cambio de atributo, aquí me está diciendo que este también es numérico. Bueno, la distribución de valores, por supuesto, aquí cambió. Me están diciendo cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuál es la media, la desviación estándar. Si cambio para este otro, igual. Fíjate que aquí hay una cosa muy interesante, que es que, por ejemplo, todos estos valores que están desde 1 hasta 3 corresponden con una clase. Pero aquí me está diciendo que estos valores que están aquí, por ejemplo, entre 3 y 3.4, corresponden a una clase. Sí. Sin embargo, aquí estos valores se mezclan. O sea, la clase que está representada en rojo y la clase que está representada en este azul pálido, cian creo que se llama ese color, se mezclan. De la misma manera, estos valores también se mezclan y estos de acá no. ¿Sí? Toda esa información me la está dando Weka nada más que visualmente. O sea, si vengo ahora para aquí, esta es otra variable. Igual, tengo aquí unos valores que no se mezclan, por acá tengo unos valores que no se mezclan, pero ya aquí están mezclados, aquí también están mezclados y aquí están mezclados. ¿Ok? Toda esa información me la da Weka nada más que para que yo tenga una información acerca de los valores de los atributos. Aquí igual tengo una serie de valores que están desde 4.3 hasta un valor que aquí lo puedo visualizar, que es 4.814. Tengo 16 valores que corresponden a una sola clase. O sea, eso me podría dar a mí incluso una regla que me diga, bueno, si el valor del atributo longitud de sépalo está entre 4.3 y 4.814, entonces pertenece a la clase que está representada en azul. De la misma manera puedo obtener una regla para este segmento de acá. Ya con las demás no puedo. Porque en este segmento pudiera ser de cualquiera de las tres clases. En este segmento pudiera ser de cualquiera de las tres clases. Aquí ya no hay de la clase, digamos, azul, pero hay de estas otras dos, y aquí igual, y aquí igual. ¿Ok? Bueno, difícilmente se obtienen clases o sea, reglas que discriminan completamente las clases a partir de un solo atributo. O sea, eso normalmente no ocurre. Pero bueno, aquí lo primero es ver cómo podemos cargar, digamos, un archivo y toda la información que en esta primera pantalla, después que cargamos, nos es presentada. Voy a mostrarte ahora el archivo. O sea, vamos a visualizar el archivo. Eso está... El archivo ARFF. Data iris es este que está aquí.
Aquí está. Bueno, en el formato ARFF todo lo que aparezca con el signo de por ciento son comentarios. Bueno, como en C creo que es así, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, bueno, todo esto son comentarios. El archivo realmente, Weka empezaría a leerlo aquí y es lo que yo te decía. O sea, él asume el nombre Iris porque aquí dice relation Iris. Ah, ok. Si yo cambio aquí esta palabra, allá donde dice relation, pues digo, donde dice, sí, creo que lo que dice es relation, ¿no? Me va a cambiar el nombre, ¿verdad? Igual. Efectivamente, aquí dice relation, entonces ese nombre lo toma del contenido, no de cómo se llama el archivo, sino de cómo se llama en los datos que tengo aquí. Y bueno, como ves aquí, lo que yo te decía, esto lo mismo se puede poner en mayúscula que en minúscula, @attribute, el nombre del atributo y el tipo. El primero que habíamos visto, como era simbólico, lo que aparecían aquí eran los símbolos. Ajá. 1, 2, 3, 4. Pero en este caso, como los valores los estamos tomando como numéricos reales, números reales, o sea, flotante, entonces dice real. Real, 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 real. Y en el caso de la clase, sí es simbólica, y son estos tres nombres que aparecen explícitamente aquí. O sea, el atributo clase toma estos valores: iris setosa, iris versicolor, iris virgínica, y es lo que aparece aquí en la última columna. Ok. ¿Ok? Entonces, bueno, estos datos de donde viene la relación Iris son los datos que nosotros los vamos a definir. Por ejemplo, el atributo sepa el web real, todos esos atributos nosotros los definimos sí, claro. Sí, para que nos pueda arrojar toda esa... ajá, ¿Sí? sí. Si los datos son originariamente tuyos, sí. Si tú vas a trabajar con datos que ya alguien definió, pues los tomas Ajá. tal cual. Ah, ok, ya. Aquí no ves, como te decía, estos datos son de Fisher, pero ese Fisher, o bueno, si los datos no son de él, fue uno de los primeros que lo usó. Y está en una publicación del año 36. 1936. Exacto. Cuando la computación pues era un sueño, ¿no? O sea, Sí. nada que ver ni con computación ni con nada de eso, pero sí con estadística. Precisamente Fisher usó esos datos para eh, resolver determinados problemas estadísticos, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí esos datos se han seguido usando. Es como, ¿cómo se llamaba esta imagen que se hizo muy, muy, muy famosa de la mujer que tiene un sombrero? ¿Cómo se llama, caramba? Fue de las primeras imágenes que se usaron para procesamiento de imágenes, valga la redundancia, y ya luego, bueno, yo creo que ya no se usa tanto, pero hubo una época que era obligado usar esa imagen. No me acuerdo ahora cómo se llama, por supuesto el nombre de la mujer se hizo famosísimo porque esa imagen era... Entonces, en el caso de clasificación y machine learning, los datos estos de Lirios o de Iris son muy, muy, muy famosos desde hace muchísimos años que están publicados. Bueno, entonces, como te decía, aquí está la información, el nombre de la relación, Sí. el nombre de los atributos. El nombre puede ser suficientemente informativo, como en este caso, que dice que es la longitud del sépalo, o yo le puedo poner X1, X2, X3, X4, ya eso es a gusto del experimentador, ¿no? En este caso. Y las clases igual, las clases pueden tener un nombre o pueden ser 1, 2, 3, como en el primer ejemplo que te mostré, Sí. que era 1, 2, 3. O sea, eso ya depende de cómo uno quiera organizar los datos. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, entonces regreso a Weka. Y una vez que ya yo cargué los datos y de alguna manera me familiaricé un poco con los datos, entonces podemos irnos, a la pestaña que dice Classify. O sea, aquí tenemos una pestaña que dice Classify, una pestaña que dice Cluster y una pestaña que dice Select Attributes. Precisamente estas pestañas tienen que ver con los tres problemas que describimos la semana pasada.
sea, la semana pasada hablamos de que en reconocimiento de patrones, uno de los problemas de reconocimiento de patrones es la selección de atributos. Sí. Que se puede, se puede escribir así como select attributes, también se conoce como feature selection. Otro problema es el de la clasificación supervisada. Aquí cuando dice classify es clasificación supervisada y este que se llama cluster es lo mismo que clasificación no supervisada. O sea, en este caso armamos grupos, en este caso clasificamos objetos a partir de unos ya conocidos clasificados y en este caso seleccionamos atributos. Son los tres problemas con los cuales vamos a trabajar. Okay, de acuerdo. Entonces, en este momento voy a irme a la pestaña Classify. Cuando me voy a la pestaña Classify, aquí hay un botón que me dice, bueno, Choose, me permite elegir. Y cuando entro aquí, aparecen una serie de clasificadores. Todos estos son clasificadores que vienen agrupados de acuerdo a distintos criterios. Por ejemplo, estos son clasificadores que usan Bayes, o sea, trabajan con probabilidades condicionales. Se conocen como clasificadores basados en Bayes y trabajan, como digo, con probabilidades. Probabilidades, normalmente probabilidad condicional. Acá tenemos otro grupo de clasificadores que se basan en funciones. Entre estos que se basan en funciones está, por ejemplo, uno que es bastante conocido, que es el multilayer perceptron, que se basa en una red neuronal. Pero bueno, al final son funciones logísticas, una función basada en support vector machine, diferentes. Aquí tengo otros clasificadores, digamos, suaves. Aquí tengo otros clasificadores que son como metaclasificadores, que tienen que ver con ensambles, que tienen que ver con distintas combinaciones, por eso se llaman meta, porque no son un clasificador simple. Ahí hay muchísimos también. Está, por ejemplo, AdaBoost, un clasificador, digamos, interesante, que lo que hace es generar un clasificador a partir de muchos clasificadores que se conocen como clasificadores débiles. Y así hay muchos clasificadores en esta categoría que se llama meta. Clasificadores por votación. Hay otros clasificadores que se llaman, bueno, aquí hay una miscelánea. Aquí hay clasificadores basados en reglas. Digamos que tu clasificador, el que tú vas a usar en tu tesis, es un clasificador basado en regla, de tipo sistema experto, pero bueno, es un clasificador basado en regla. Y hay clasificadores basados en árboles, que también, bueno, todos los clasificadores cada uno tiene su, digamos, su área de aplicación. Yo voy a elegir uno cualquiera, voy a poner el J48, pero solamente para mostrar. O sea, voy a elegir un clasificador basado en árbol que se llama J48. J48 está inspirado en un algoritmo que se conoce como J4.5. O perdón, no como J4.5, creo que se conoce sin la J, o sea, 4.5. La J48 es una implementación de ese algoritmo, la J es de Java. Pero bueno, lo que quiero mostrar, entonces puede ser cualquiera. Elijo el algoritmo. Una vez que yo elijo el algoritmo, aquí tengo la posibilidad de elegir determinados parámetros. O sea, esto normalmente, por supuesto, es un software suficientemente sólido como para trabajar distintas variantes, ¿no? Entonces aquí hay una serie de parámetros que por supuesto son específicos del algoritmo. Yo no voy a tocarlo ninguno, voy a dejarlo, digamos, con las opciones que trae el propio algoritmo aquí en la implementación de Weka. Y entonces, bueno, de momento le voy a decir, solamente para ejemplificar, que me clasifique el mismo conjunto que yo estoy usando de entrenamiento. O sea, aquí hay distintas opciones.
yo le puedo decir que use el mismo conjunto de entrenamiento, use training set, o le puedo decir que yo le voy a dar un conjunto de testing, un conjunto de test, que yo se lo doy, entonces me va a mandar a buscar y que yo le diga dónde está el archivo que se va a usar para testing. Me parece que ahí en esta no hay ningún testing. En Iris, no. Entonces, como ahí no hay ningún testing, pues no me voy a ir por esa variante. Tengo la opción de decirle que use el propio entrenamiento solamente para ver cómo, después que yo le enseño el algoritmo, le enseño los datos, cómo él sería capaz de clasificarlos. Curiosamente, no todos los algoritmos clasifican bien la muestra de entrenamiento. O sea, pudiéramos pensar que si yo a un algoritmo le enseño una muestra clasificada y después le digo, ahora clasifícamela, pues las va a clasificar bien. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay muchos algoritmos que se equivocan con los mismos objetos del entrenamiento. En algunos casos por culpa del algoritmo y en otros casos por culpa de los datos. Porque en los datos puede haber objetos que o están mal clasificados o aparentemente pudieran estar en dos clases a la vez o cosas por el estilo. O sea, no necesariamente es una deficiencia del algoritmo. Pero siempre va a tener un margen de error, ¿no? O bueno, como comentas, No, ¿no? a veces no. Hay algoritmos que no se equivocan con la muestra de entrenamiento. Ah, Entonces, aquí, por ejemplo, tengo la opción de que use la muestra de entrenamiento, tengo la opción de mostrar, de yo darle un archivo de testing para que vea cómo se comporta. Le puedo decir que haga una cosa que se llama cross-validation. ¿Qué cosa es cross-validation? Es que agarre la muestra, la parta en pedazos y entonces una parte la use para aprender y la otra parte la use para testing. En este caso, yo le tendría que decir en cuántas partes tengo que dividir la muestra. Es que veo que hay alguien que te está hablando y yo prefiero... No te preocupes, o sea, tú me dices, permíteme un momento y yo prefiero, me quedo callado, tú atiendes eso y yo después sigo. Okay. Ya, doctor, perdón, adelante. No, no pasa nada, o sea, es normal. Lo que pasa es que prefiero que me lo diga, me diga, permíteme un momento porque si viene alguien a decirte, pues... Ok, entonces, bueno, que te decía, ¿qué significa cross-validation? El cross-validation es que se agarra la muestra, la misma muestra de entrenamiento y se parte en pedazos. En la cantidad de pedazos que yo le diga aquí, si yo le digo 5, él va a tomar toda esa muestra, la parte en 5 y entonces una parte la usa para aprender y todo el resto para clasificar. Y eso lo va haciendo 5 veces. Y al final me devuelve el promedio. Eso es lo que significa cross-validation. Eso es muy común cuando uno define un algoritmo nuevo. Es muy común que se haga un cross-validation. Los cross-validation que normalmente se publican son 5 y 10. O sea, o haces un cross-validation se conoce con 10 hojas o con 5 hojas, 5 folds o 10 folds. O también se puede hacer de una sola vez, le digo, bueno, agarra la muestra y pártela en dos. Y entonces le digo, por ejemplo, 50%. Con la mitad aprendes y la otra mitad la usas para clasificar. Ahí nosotros especificamos, ¿verdad? Ya el porcentaje Sí, que queramos. sí, sí. Entonces, bueno, voy a hacer, nada más que para mostrar cómo funciona, un cross-validation con 5 hojas y ya le digo que empiece. Bueno, súper rápido. Aquí están los resultados. O sea, original, me saca un reporte donde me está diciendo, bueno, que el clasificador que se usó es el J48. Precisamente dice Weka Classifier Trees, porque nosotros fuimos a los clasificadores basados en árboles y elegimos el J48. Y estos son los parámetros que están aquí arriba. Okay. La relación se llama iris, la cantidad de instancias son 150, los atributos son 5, me escribe los atributos. El modo que se usó para probar el algoritmo fue precisamente cross-validation con 5 folds. Y me da incluso el árbol, porque como yo usé un clasificador basado en árbol, ¿no? En un árbol, ajá, J48, este fue el árbol que se obtuvo.
me da el tiempo y fíjate que la clasificación que logró es del 96%. Aquí me da resultados estadísticos con respecto a la clasificación. Los objetos que fueron bien clasificados fueron 144 de los 150, ese es el 96%. Y aquí aparece la información relativa a los diferentes, ¿cómo decir? Las diferentes corridas que se hicieron al hacer un cross-validation. Entonces, aquí tengo los valores que se obtuvieron para distintas medidas de calidad para la primera clase, para la segunda clase, para la tercera clase, y este es el promedio. Y esta sería la matriz de confusión. De la primera clase hay un objeto que lo ubicó en la segunda. De la segunda clase hay 3 que lo ubicó en la tercera. Y de la tercera clase hay 2 que lo ubicó en la segunda. O sea, esta matriz de confusión lo que me dice es precisamente cada objeto donde los ubicó, ¿no? Entonces aquí había 50, 49 los clasificó bien, pero uno lo llevó a la clase 2. Aquí 47 bien, pero 3 lo mandó a la clase 3, y de estos 48 bien y 2 lo mandó a la clase 2. Esa sería la matriz de confusión. Esto es con un cross validation. Si yo le digo que use la matriz de entrenamiento, probablemente este porcentaje suba. Vamos a hacerlo. Efectivamente, si le digo que me haga, sí, ya lo hizo, ¿no? Sí, ahí subió ya 147 analizados. Sí, ajá, aquí está. Y luego 98%. Ajá. Precisamente, hace un momento, o sea, con este estábamos en 96. Ajá, Sin sí. embargo, si yo le digo que clasifique contra la misma muestra de entrenamiento, entonces logra 98. En este caso, bueno, la primera clase la clasifica completamente bien. Todos los de la clase 1 van a la clase 1, pero hay uno de la clase 2 que lo ubica en la 3 y hay 2 de la clase 3 que lo ubica en la 2. Esto es un comportamiento muy usado, muy estudiado, muy sabido de estos datos. O sea, la clase 2 y la clase 3, digamos que se solapan, y la clase 1 es completamente separable con respecto a las otras dos. Bueno, así funcionan los algoritmos de clasificación. Ya te digo, bueno, como puedes ver, hay un montonal. Si yo abro todo esto, puedes ver toda la cantidad de algoritmos. En algunos casos se inhabilitan algunas opciones por las características de los datos. O sea, a veces hay, por ejemplo, hay algoritmos de clasificación que únicamente funcionan para 2 clases. Entonces, si el problema originalmente, bueno, ahí ves todos los que se abren, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si el problema es un problema de más de 2 clases, entonces no se abre la opción, porque este es un problema de 3 clases. Y así depende, hay algoritmos que solamente funcionan para un tipo de atributo. Los atributos tienen que ser categóricos. Entonces, en este caso, como los atributos son reales, numéricos, entonces hay opciones que no se activan. O sea, estas variantes que aparecen así como en grisecito, Sí. es que en ese momento no se puede usar. Para esos datos, es por los datos, no es por otra cosa. Para esos datos no se puede usar ese algoritmo. ¿Ok? Ok, ok. Bueno. Y ya va a ir dependiendo de la cantidad de datos que vayamos a manejar para poder seleccionar nosotros nuestro atributo, o sí, ¿no? Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Y bueno, esto, aunque estás tú solo en la clase, pero lo estoy diciendo en plural porque confío que en algún momento Rodrigo vea el video. ¿Qué quiero que hagan para la próxima semana? Bueno, Rodrigo sigue teniendo pendiente Sí. la actividad que habíamos planificado para hoy, pero quiero que de alguna manera reproduzcan esto que yo acabo de hacer. O sea, bajen Weka, Ajá. carguen alguno de los archivos. Si quieren, pueden hacerlo con el propio Iris primero para familiarizarse, pero ya después
pues puedes obtener cualquiera. Voy a recordar que entonces hay que, en este caso, por ejemplo, si ya yo no quiero hacer nada más con Iris, esto lo puedo salvar, ¿eh? Si yo, por aquí hay alguna opción, creo que es acá. Si me paro aquí y doy botón derecho, me da la opción de... Salvar modelo, arribita, ¿no? Arribita, abajo, save model. No, salvar modelo no me saca el reporte. Yo lo que quiero sacar es el reporte. O save result buffer. Ajá, salvar Okay. resultado. Y entonces yo le digo aquí dónde quiero guardarlo y ya. Un archivo que puede ser TXT. Okay. Y me saca y me da toda esta información. También lo puedo hacer artesanal. Yo doy aquí, qué sé yo, me pongo aquí y doy clic derecho y se selecciona todo. Lo único que hice fue poner el cursor aquí y dar clic derecho. Se selecciona todo y ya lo copio y me lo llevo para... Porque puede ser que yo quiera ir armando un archivo con todas estas salidas, entonces las voy copiando y me las llevo para allá. De acuerdo. ¿Ok? Bien, sí, doctor. Mientras yo no cierre la sesión, aquí van a estar todos los experimentos que yo hice. Okay. Hasta que yo, cuando cierre la sesión, esto se borra. Pero mientras, aunque yo cargue ahora otros datos, por ejemplo, me voy a ir aquí a preprocesamiento y voy a cargar otro archivo. Ya no voy a trabajar con Iris, voy a irme, bueno, me abre, de momento me abre la misma carpetita, ¿no? carpeta, ¿no? Eso. Ajá. Y entonces voy a tomar, por ejemplo, a ver, linfography, bueno, breast cancer. Abro breast cancer y entonces, bueno, aquí me está diciendo que esta relación, que es cáncer de mama, tiene 286 instancias, tiene 10 atributos. Aquí cuando me cuentan los atributos, me cuenta el atributo de clase. Siempre, aquí está contado el atributo de clase, que en este caso siempre es el último. O sea, yo tengo que, si no fuera a ser el último, tengo que hacer determinadas cosas para decirle, pero se asume en el formato RFF que el atributo de clase es el último. Entonces, bueno, me lo está contando. Normalmente uno dice que estos datos tienen 9 atributos, más el atributo de clase. Porque esto es lo que me dice. Entonces, bueno, aquí está, por ejemplo, si me voy al atributo de clase, tengo dos clases. En una clase tengo 281 instancias y en la otra tengo 201 y 85. En total son 286. No hay datos omitidos, o sea, datos faltantes, missing values, y tengo la información de todos, ¿no? O sea, aquí está por rangos de edades. Aquí, como puedes ver, este es específico de una clase, pero ya todos los demás se mezclan. Si me voy a menopausia, que sería la edad de la menopausia, igual todas se mezclan. O sea, no me permite discriminar. Aquí en el tamaño del tumor, sí hay un solo valor que es específico de una clase, pero los demás se entremezclan. Eso lo que me permite saber es que yo a partir de un solo dato no voy a poder clasificar. Estos son los nodos. Aquí esta es otra información con respecto a los nodos. Efectivamente se mezclan. Bueno, ahí está toda la información con respecto a las características, no sea los atributos. De la misma manera me voy a... O sea, ya ahí tengo los datos. Cuando me voy a Classify, tengo que elegir solamente pues para que no sea el mismo, voy a tomar, por ejemplo, Decision Table. Esto es un clasificador basado ahora en reglas. Ya no es basado en árboles, sino basado en reglas. Lo voy a dejar con sus propios parámetros. Como puedes ver, aquí estaban los otros que yo corrí. Le voy a decir que haga un cross validation igual con 5 y ya.
Y bueno, lo que te decía, no se borran. O sea, hasta que yo no cierre la sesión, todos los experimentos que yo haga van a estar aquí. Yo puedo regresar al primero que hice, que fue el de Iris, que me dio 96. El segundo que hice fue el de Iris, que me dio 98. Y ahora estoy en este de breast cancer, ¿no? Ajá, breast cancer, y me está dando 74.47. Y bueno, aquí aparece lo que se confunde. Aquí hay dos clases. La primera clase es que no va a tener eventos o que no tuvo eventos recurrentes. Y la segunda clase es que sí tuvo eventos recurrentes, que es el nombre que se le dio. O sea, cuando entro aquí y yo entro al atributo de clase, aquí vienen los nombres. Ah, exacto, no recurrente y No recurrente. recurrente y recurrente. Ajá. Cuando entro a edad, la edad está estratificada por intervalos de 10 a 19, de 20 a 29, 30 a 39. Aquí están los valores. Sí. En el caso de la menopausia, no, 40. es posible que sea antes de los 40, después de los 40, o quién sabe si esto significa, no tengo la descripción de los datos, habría que entrar a las reglas, ¿no? El tamaño del tumor igual está estratificada de 0,459, etc. Entonces, si cambio, aquí le voy a decir que me clasifique a la propia muestra. En el caso anterior le habíamos dicho que hiciera un cross-validation. Aquí le voy a decir que me clasifique la propia muestra contra ella misma. Y bueno, subo un poquito. Que es lógico, ¿no? O sea, le estoy diciendo, vuelve a clasificar los mismos que te enseñé, pero aún así se equivoca. Sí. Aún así se equivoca. Cosa que no, bueno, por supuesto, uno no sabe exactamente de dónde se obtuvieron los datos, cómo son, pero ya sabemos que, por ejemplo, en ciencias médicas, muchas veces ni los diagnósticos son 100% seguros y los pronósticos mucho menos. Porque aquí de lo que se trata precisamente es, a partir de la información que se tiene de cáncer de mama, saber si va a haber eventos recurrentes o no. Entonces, en algunos casos puede ser que sí se tenga la certeza absoluta, pero en otros casos muy probablemente no. Entonces, bueno, eso es lo que quiero que hagan para la próxima semana, que es que bajen Weka y que se familiaricen un poco con Weka. O sea, que se familiaricen un poco equivale a decir que jueguen con Weka. De momento yo creo que podrían jugar con los datos que ya trae Weka, que no es necesario que ustedes generen unos datos y generen un archivo RFF, sino con los mismos que tiene Weka, que cuando ustedes los bajen, ya decía, viene con una carpeta que se llama data, que es probable, casi seguro que no tiene toda esta información, porque aquí, como puedes ver, hay datos que dicen 2013. Esos son posiblemente los datos que sí trae Weka originalmente, pero aquí hay datos que son del 18. Ajá. Más actuales. Sí, que esos a lo mejor los metí yo en algún momento en esa carpeta. En fin, no importa, porque con 2, 3 datos con los que puedan ejercitar un poco, pues ya por lo menos se familiarizan con qué cosas son bueno, cómo se hace una clasificación supervisada. Ya después podríamos entonces ver algunas especificidades de algunos de los algoritmos. Voy a buscar aquí el Persistron, por ejemplo. Voy a ver en cuánto utilidad de Persistron, en cuánto clasifica. 96.50. 96. O sea, estábamos en 78. Sí. Aquí habíamos logrado 78. Sin embargo, con el Persistron se logra 96.50. No deja de ser interesante cómo algoritmos desarrollados que forman parte del estado del arte de clasificación tienen un comportamiento muy disímil cuando trabajamos con diferentes bases de datos. Cambian mucho los datos. Pues sí, depende mucho de los datos. Siempre va a depender de las dos cosas. Depende de los datos y depende del algoritmo. Pero fíjate cómo en este caso, y estamos clasificando la propia muestra. Sí. Aquí clasificar la propia muestra con un algoritmo basado en reglas que fue
Decision Table creo que fue. Ajá, Decision Table. Logramos 78. Y sin embargo, si uso el Multilayer Perceptron, me da 96. 96. ¿Ok? Ok. Bueno, eso es lo que quiero que hagan para la próxima semana. Ok. ¿Está clara la tarea? Sí, doctor, muy bien. Bueno, entonces voy a dejar de grabar.